El tema del día de hoy se titula ¿Qué esperar cuando se está esperando? Y le puse ahí entre paréntesis que no es la película, porque hay una película que así se llama, ¿Qué esperar cuando se está esperando? Y bueno, este tema me ayudó Shari a escogerlo porque estamos en la época de la impaciencia, en la era de la impaciencia. Bueno, estamos en la era de la impaciencia. Hoy en día debemos de esperar por muchas cosas o por situaciones o motivos diferentes. Por ejemplo, como por ejemplo ahorita estoy esperando que el bebé se calle. Por ejemplo, en la vida cotidiana debemos de esperar en la fila del súper y a veces es desesperante estar detrás de algunas personas que tienen todo el tiempo del mundo y les sobra la paciencia a ellos porque van y piden que revisen el precio una y otra vez y luego ya que les marcaron que cancelen y luego hay que esperar al supervisor a que venga a cancelar el producto, etcétera, etcétera. Y no pagan con tarjeta de crédito. Y luego no pasa. Y así. También debemos de esperar en la fila del Starbucks, por ejemplo. Y a veces hay algunas cafeterías que están larguísimas. Nosotros no solemos ir ahí, pero cuando hemos ido a alguna cita de trabajo o algo así, yo prefiero que se vaya toda la gente y me formo, porque si no ahí uno se desespera. También hay que tener paciencia cuando pedimos algo a domicilio, alguna pizza, por ejemplo, y luego ya que se tardó más de 40 minutos y ya estamos desesperados, y sobre todo cuando tenemos hambre. También debemos de esperar a que se cargue el celular o la tablet o la computadora cuando se nos terminó la batería. Debemos de tener paciencia cuando nuestro internet está lento. Esperamos a que cargue el video, a que cargue la página o la información que necesitamos. Y así, debemos tener mucha paciencia para muchas cosas. ¿Qué otra cosa se les ocurre? Que debemos de ser pacientes. Con los hijos, dice Shari. Es lo que te iba a decir. Ay. Y se desespera uno mucho con ellos, pero debe uno tener paciencia también. Ahí se necesita paciencia cuadrado. Así es. Y así como estamos en la era de la impaciencia, también estamos en el momento ideal para ejercer o practicar o fomentar nuestra paciencia. Exactamente como lo fueron y como se nos enseña que seamos pacientes en varias partes de la palabra. Por ejemplo, el Salmo 40. Salmo 40, ¿quién lo quiere leer? Yo lo leo. Ajá. Pacientemente esperé a Él. Se inclinó a mí y oyó mi clamor. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán eso muchos que temerán y confiarán en Yahweh. Bienaventurado el hombre que puso en Yahweh su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Has aumentado, oh Yahweh, Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti. Si yo anunciare y hablare de ellos, no pueden ser enumerados. Juicio y ofrenda no te agradan. Has abierto mis oídos.
holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije, he aquí, vengo. En el rollo del libro está escrito de mí. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Y tu ley está en medio de mi corazón. He anunciado justicia en grande congregación. Y aquí no refrené mis labios, Yahweh, tú lo sabes. No encubrí tu justicia dentro de mi corazón. He publicado tu fidelidad y tu salvación. No oculté tu misericordia y tu verdad es grande asamblea. Yahweh, no retengas de mí tus misericordias. Tu misericordia y tu verdad me guarden siempre. Porque me han rodeado males sin número. Me han alcanzado mis maldades y no puedo levantar la vista. Se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza y mi corazón me falla. Quieras, oh Yahweh, librarme. Yahweh, apresúrate a socorrerme. Sean avergonzados y confundidos a una los que buscan mi vida para destruirla. Vuelvan atrás y avergüéncese los que mi mal desean. Sean asolados en pago de su afrenta los que me dicen, ea, ea, gócense y alégrense todos los que te buscan. Y digan siempre los que aman tu salvación. Yahweh sea enaltecido. Aunque afligido yo y necesitado, Yahweh pensará en mí. Mi ayuda y mi libertador eres tú, Dios mío. No te tardes. Qué bonito. Sí. Y aquí vemos al salmista. Parece ser que este salmo lo escribió David. Habla Salmo de David. de la paciencia que tuvo David, esperar a Yahweh, y esa paciencia le sirvió para que Yahweh lo sacara del pozo de la depresión. O sea, pacientemente estuvo deprimido y él sentía en un pozo, ¿no? De la depresión. Y estuvo ahí pacientemente esperando, y Yahweh lo saca de la depresión, del fango de la desolación, y sobre una roca puso sus pies y afirmó sus pasos. Y al final, qué bonito dice, pero yo estoy pobre y necesitado, Señor mío, y se han confabulado contra mí. Auxíliame, líbrame, oh Dios mío, y no te tardes. Qué curioso que David se sintiera pobre y necesitado, ¿no? Ajá. ¿Quién sabe en qué momento lo habrá escrito? Aparte de todo. Así se sentía. Así se sentía exactamente. Y sigamos ahora Hebreos 6. Hebreos 6. Sí. Lo quisiera leer. Del 1 al 17. ¿Por qué? ¿De cuál habla, Arturo? Del 1 al 15. Ah, bueno, pues está bien ya. 1 al 15. Por cual, dejando la enseñanza elemental de la palabra de Cristo, avancemos hacia la madurez. ¿O por qué colocan ustedes nuevamente otro fundamento al arrepentimiento de obras muertas y la fe en Dios, a la enseñanza del bautismo y de la imposición de manos, a la resurrección de los muertos y al juicio eterno? Y esto haremos, si el Señor lo permite. Pero es imposible que los que una vez descendieron al bautismo y experimentaron el don celestial y recibieron al Espíritu Santo y probaron la buena palabra de Dios y el poder del mundo venidero, regresen al pecado y sean otra vez renovados para arrepentimiento.
por cuanto nuevamente crucificarían, expondrían a la ignominia al Hijo de Dios, porque la tierra que bebe la lluvia, que frecuentemente cae sobre ella, y produce vegetación para provecho de quienes la cultivan, recibe bendición de Dios. Pero si produce espinas y abrojos, es desechada, próxima a ser maldecida y termina por ser quemada. Pero aunque hablamos así, o hablemos así, hermanos míos, nosotros estamos convencidos respecto a ustedes de las cosas virtuosas y afines a la salvación, porque Dios no es injusto para olvidarse de sus obras y del amor que han demostrado a su nombre, porque han servido a los santos y continúan sirviéndoles. Pero nosotros queremos que cada uno de ustedes muestre el mismo esmero hasta el final para el cumplimiento de su esperanza. Y que no estén desanimados, sino que sean imitadores de los que por la fe y la paciencia han llegado a ser herederos de la promesa. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, puesto que no había otro mayor que él, por quien jurar, juró por sí mismo, Yahweh, diciendo, en verdad te bendeciré y ciertamente te multiplicaré. Y así, habiendo él sido paciente, recibió la promesa. Qué interesante, ¿verdad? Aquí habla de varias cosas. Habla primeramente que seamos maduros espiritualmente y que no pongamos otros fundamentos al Evangelio. Y luego habla de pecar deliberadamente, que alguien que realmente entregó su vida a Yeshua, que bajó al bautismo, como dice aquí, es imposible, según dice aquí, que regresen al pecado. O sea, alguien que regrese al pecado deliberadamente, pues su arrepentimiento o su conversión a Yeshua, pues no fue tan sincera, según lo escrito aquí. Y luego, bueno, viene una exhortación a no desalentarnos, a que seamos pacientes, a que estemos a la espera de la promesa y que no nos desanimemos. En el versículo 12 dice, que no estén desanimados, sino que sean imitadores de los que por la fe y la paciencia han llegado a ser herederos de la promesa. O sea, que se nos pide que tengamos fe y que seamos pacientes para que lleguemos a ser herederos de la promesa. La fe y la paciencia van de la mano. Si leemos Hebreos 11, del 1 al 6, para los que no se acuerdan qué es la fe, al 6. Ahora bien, la fe es la convicción de las cosas que se esperan, como si ya fueran realidad, y es la revelación de las cosas que no se ven. Por esta recibieron testimonio los antepasados, porque por fe comprendemos que los mundos fueron hechos por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se ve. Por fe, Abel ofreció a Dios un sacrificio superior al de Caín, por la cual hubo testimonio de que él era justo y Dios testificó respecto a su ofrenda. Y por esto, aunque está muerto, él habla. Por fe, Enoc fue trasladado sin experimentar la muerte y no fue hallado, pues Dios lo trasladó, porque antes de su traslado hubo testimonio de que había agradado a Dios, porque sin fe es imposible que alguno agrade a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que recompensa a los que lo buscan. Interesante, ¿verdad? La fe va muy de la mano con la esperanza, con esperar, con la paciencia.
Ahorita, saliéndome un poquito del tema, refiriéndome a Enoc, aquí que lo menciona, dice que fue trasladado o fue arrebatado sin experimentar la muerte. Actualmente hay muchas interpretaciones bíblicas acerca del arrebatamiento. Hay quienes creen que el arrebatamiento será hacia el cielo, que de repente en un abrir y cerrar de ojos nuestros cuerpos serán transformados y seremos arrebatados al cielo para librarnos de las tribulaciones o de la gran tribulación que viene. Hay otras personas que han interpretado esos versos como un arrebatamiento, pero aquí mismo en la tierra simplemente se nos va a tomar del lugar de donde estemos y se nos llevará a esconder a un lugar, al desierto, así dicen, aquí mismo en la tierra. De cualquier forma, es para librarnos también de la tribulación. Pero bueno, suponiendo que fuera la segunda opción, de que el arrebatamiento es aquí mismo en la tierra y que seamos llevados al desierto, como algunos lo interpretan. Aquí dice que por la fe, Enoc fue trasladado sin experimentar la muerte, y no fue hallado, pues Dios lo trasladó, porque antes de su traslado hubo testimonio de que había agradado a Dios. Imagínense, si nosotros tenemos testimonio de que agradamos a Dios, igual que no, nosotros podemos ser trasladados al cielo. En caso de que el arrebatamiento sea aquí mismo en la tierra, ¿hay opción de que seamos arrebatados al cielo? Pues sí. Sí. Como Enoc, como Elías y otras personas que fueron arrebatados, porque hubo testimonio de que agradaban a Dios. Entonces, mientras tengamos vida, hay oportunidad de agradar a Dios y que seamos arrebatados de cualquier forma, ¿no? Sí. Porque dice aquí también que sin fe es imposible agradar a Dios. Y la fe requiere paciencia. La Biblia nos enseña que debemos ser pacientes con las personas. Efesios 4, del 1 al 5. Actualmente, ¿por qué debemos ser pacientes con las personas? Porque a pesar de que vivimos en un mundo automatizado prácticamente, que la tecnología, dependemos de la tecnología para todo, pero siempre detrás de alguna máquina o detrás de alguna computadora hay un humano, y ese humano comete errores. Por ejemplo, en la fila del banco, de repente que hay 40 personas y están lentísimas los cajeros, y cuando ya nos toca el turno, ¡pum!, se va el sistema. No, pues se fue el sistema y después de haber esperado 2 horas ahí, pues muchas veces uno se enoja contra la persona, como si los cajeros tuvieran la culpa. Muchas veces son flojas las personas y están haciendo de mala gana y lentos, pero otras veces no es todo su culpa, sino efectivamente del sistema que se cayó por error o por cuestión natural de algún rayo o algo así, suceden las cosas. Entonces, de cualquier forma debemos ser pacientes con las personas. Efesios 4, del 1 al 5. ¿Quién lo quiere leer? Yo lo tengo, Arturo. Ajá. Yo, pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo. Efectivamente, dice que debemos de ser pacientes, que tengamos humildad, mansedumbre, paciencia, tolerándose unos con otros en amor. Aquí específicamente está hablando de los hermanos de nuestro pueblo, ¿no?
nuestro pueblo Israel. Pero también en la palabra dice que mientras esté de nuestra parte, que estemos bien con todas las personas. Colosenses 3, del 12 al 15. Dice, ténganse paciencia unos a otros y perdónense unos a otros. Y si alguno tiene resentimiento contra su prójimo, así como el Mesías los perdonó, también así ustedes perdonen. Y juntamente con todas estas cosas tengan amor, que es el vínculo de la perfección, y que la paz del Mesías gobierne sus corazones, porque han sido llamados para Él en un cuerpo, y muestren gratitud al Mesías. Voy a seguir un poquito más. Que su palabra habite abundantemente en ustedes en toda sabiduría, enseñándose y amonestándose entre ustedes con salmos, con cánticos e himnos del Espíritu, cantando con gracia a Dios con sus corazones. Y todo lo que hagan, sea de palabra o de hecho, háganlo en el nombre de nuestro Señor Yeshua, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Entonces, efectivamente, aquí nos sigue diciendo que tengamos paciencia los unos a los otros y que debemos de perdonarnos, pero también que nos amonestemos unos a otros, que nos amonestemos con amor, con salmos y con cánticos del Espíritu. O sea que tampoco está bien que andemos tolerando el pecado de los demás sin llamar, sin amonestar, pues. Debemos de decir también que la estamos regando. Obviamente hay que tratar de no hacerlo públicamente para no avergonzar al hermano, ¿no? Pero aquí se nos pide que lo hagamos pacientemente. También en la palabra de Dios se nos pide que seamos pacientes para hacer el bien. Lucas 8:15. Esta es la parábola del sembrador. Y dice, pero la que cayó, o sea, la semilla que cayó en tierra fértil, representa a los que escuchan la palabra con corazón limpio y bueno, y la retienen y producen fruto con perseverancia. Ese fruto, pues, implica muchas cosas, entre ellas buenas obras o el bien que podamos hacer a otras personas. Entonces dice que pacientemente debemos de producir frutos, pero la condición es que debemos ser tierra fértil para que la semilla de la palabra fructifique en nosotros. O sea que una vez sembrada la palabra en nosotros, se necesita paciencia para que ese arbolito crezca, primero una plantita, luego ya un arbolito más fuerte, con las raíces bien alimentadas y bien cimentadas, y finalmente podremos dar fruto si somos perseverantes. También la palabra nos dice que debemos ser pacientes en el sufrimiento. Por ejemplo, ahorita el mundo está en sufrimiento. Hay muchas personas que están sufriendo en el mundo por varias razones. A lo mejor porque tienen algún familiar enfermo, porque ya se les murió algún familiar, por la pandemia, porque están encerrados, porque no nos podemos ver físicamente, porque la gente se siente sola. Entonces, la palabra nos dice que debemos de ser pacientes durante el sufrimiento. Romanos 12, del 6 al 21. Dice, pero tenemos diferentes dones conforme a la gracia que nos es dada. Hay el de profecía conforme a la medida de su fe, el de servicio en su ministerio, el de maestro en su enseñanza, el de consolador en su consuelo y el de dar con actitud honesta.
el que preside con diligencia y el que es compasivo con regocijo. Sea su amor sin fingimiento. Aborrezcan lo malo y apéguense a lo bueno. Sean afectuosos con sus hermanos y ámense unos a otros. Prefiéranse unos a otros en cuanto a honra. Sean diligentes y no perezosos. Sean entusiastas en espíritu, sirviendo a su Señor. Gócense en su esperanza y sean pacientes en sus aflicciones, siendo constantes en la oración. Contribuyan para las necesidades de los santos, sean hospitalarios. Bendigan a los que los persiguen, bendigan y no maldigan. Gócense con los que se gozan y lloren con los que lloran. El concepto que tengan respecto a ustedes mismos, ténganlo también respecto a sus hermanos, y no piensen con mente altiva, sino reúnanse con los humildes. No sean sabios en su propia opinión. No paguen a nadie mal por mal, sino procuren hacer lo bueno delante de todos los hombres. Y si es posible, en cuanto dependa de ustedes, estén en paz con todos los hombres. Amados míos, nunca se vengan ustedes mismos, sino que den lugar a la ira de Dios, porque escrito está: si no te haces justicia por ti mismo, yo te haré justicia, dice Dios. Por cuanto, si tu adversario tiene hambre, dale de comer, y si tiene sed, dale de beber, porque si le haces esto, amontonarás carbones encendidos sobre su cabeza. No sean vencidos por el mal, sino venzan el bien con el mal. Entonces dice que debemos de gozarnos en la esperanza de nuestro Señor y que seamos pacientes en las aflicciones, siendo constantes en la oración. Aquí está el secreto para ser pacientes en las aflicciones. Y estamos confinados, pues tenemos muchas opciones de acciones que podemos hacer. Uno es echarnos a perder, haciendo cosas que no convienen, a pesar de que estemos solos y encerrados. Y la otra es que seamos constantes en la oración. Probablemente este confinamiento nos ha ayudado a reflexionar y a ser constantes en cosas que antes no podíamos o no queríamos ser constantes. Pero aquí, si somos constantes, entonces podremos sobrellevar las aflicciones. Santiago 5, del 9 al 11. ¿Quién lo quiere leer? No sé qué. Santiago 5, del 9 al 11. Dice, no murmuren el uno contra el otro, hermanos, para que no vengan a condenación. Miren, el juez está en pie a la puerta. Hermanos, no tomen como ejemplo de sufrimiento y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre de Dios. Miren, reconocemos como benditos a esos que perseveraron. Ustedes han oído de la perseverancia y saben cuál fue el propósito de Dios. Dios es muy compasivo y misericordioso. Sobre todo, hermanos, no hagan juramentos. No juren ni por el cielo, ni por la tierra, ni bajo ninguna otra fórmula. Hasta ahí, gracias. Ok, sí. Una pregunta, en el versículo 10, ¿cómo dice? Hermanos, tomen como ejemplo de su... ¿Mande? Ah, sí, está bien. Es que había dicho al principio, no tomen como ejemplo. Y se me hizo raro. ¿Cómo? Creo que traigo los lentes equivocados, perdón. No. Es tomen como ejemplo de sufrimiento y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre de Dios. Perdón. Qué vergüenza. Entonces, aquí se nos dice que debemos de tener como ejemplo a los profetas que hablaron en nombre de Yahweh para que tengamos paciencia en nuestras aflicciones. ¿Qué más
ejemplo, como dice aquí, tendríamos acerca de la paciencia en las aflicciones que los mismos profetas de Dios. Prácticamente todos los profetas sufrieron persecución, los andaban queriendo matar, sufrieron también hambres, sufrieron también con algunas ordenanzas que Yahweh mismo les dio. Por ejemplo, aquel pobre profeta que le hizo que se casara con una prostituta y luego que calentara sus panes en estiércol de persona. Y eso como que no le gustó mucho. Y no, pues dame chance, aunque sea que sea estiércol de vaca. Ándale, pues, que sea estiércol de vaca. Pero bueno, eso es sufrimiento, ¿no? Y tuvieron que... Las vacas son las más limpias de los animales. Sí, así es. Tuvieron que ser pacientes incluso con los mandamientos que Yahweh les dio en lo personal a ellos. Y ya, para finalizar, debemos de ser pacientes en la espera de la segunda venida del Mesías, ya sea por el arrebatamiento, si es que hemos interpretado correctamente la palabra, debemos de ser pacientes en esperar el gran rescate que Yahweh tiene para los suyos. Santiago 5. Del 7 al 8. Ahí mismo donde estamos, 2 versículos antes. Lo leo. Ajá. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Si aquí Pablo está escribiendo que se aproxima la venida de Yeshua, y esto lo escribió hace casi 2000 años atrás, y él ya lo sentía cerquita la venida, ¿cuánto más nosotros? Que ahora sí está más cerca todavía. Sí, ya lo vemos. 2000 años más cerca de cuando fue escrito esto. Definitivamente sí estamos muchísimo más cerca. Sí. Entonces se nos ha exhortado a que tengamos paciencia, a que tengamos perseverancia, etcétera, etcétera, durante diferentes circunstancias de la vida. Pero, ¿cuál será entonces la paciencia que debemos tener los santos, hablando como santos exclusivamente? Pues la respuesta está en Apocalipsis 14, 12. Paciencia, la perseveración de Aquí está la perseverancia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Yeshua. Entonces ahí Juan resume cómo debemos ser pacientes los santos en cualquier circunstancia. Por ejemplo, ser pacientes con las personas. Si guardamos los mandamientos de Dios, entonces ahí habla acerca del respeto a las personas. Y ese respeto incluye la paciencia. De igual forma, el hacer el bien. Si nosotros guardamos la ley de Yahweh, entonces haremos el bien. Pacientes en el sufrimiento. De igual manera, debemos de ser pacientes en lo que Yahweh nos está mandando. Por ejemplo, uno de los mandamientos en que uno debe sufrir, y es un mandamiento afligirse, es el día de Yom Kippur. Dice que debemos afligir nuestros cuerpos, o sea, también es un mandamiento afligirnos nosotros mismos, no como los paganos que flagelan su cuerpo, sino exactamente, la aflicción que Yahweh nos pide es de ayuno, para que podamos reconocer, para que nuestro cuerpo
se ponga débil y reconozcamos que sin el poder de Dios somos nada. Imagínense, con 24 horas sin comer, sin darle combustible a nuestro cuerpo y nos andamos desmayando, no somos nada, como dirían por ahí. Sin Dios no somos nada. Y obviamente debemos de ser pacientes en espera de nuestro Señor Yeshua. Ya no te oyes, Arturo. ¿Me escuchan? ¿Sí? Ahorita ya. Yo sí. Como que es su internet de ustedes. Entonces, Tal vez. ajá. La paciencia de los santos, resumido, vamos a leerlo otra vez, Apocalipsis 14, 12. ¿Alguien que lo quiera leer? Ah, la señora Ada en su versión. Voy. ¿Apocalipsis qué, Artur? 14, 12. 14. No se haga así. Aquí es donde la perseverancia es necesaria por parte de los santos de Dios, aquellos que observan sus mandamientos y ejercitan la llenura de fe de Yeshua. Uh-huh. Ahí está. Ese es el resumen de toda esta plática. La paciencia que debemos de ejercer es nuestra fe en Yeshua, obviamente, y la obediencia a los mandamientos de Dios. Guardando los mandamientos, ¿verdad? Uh-huh. ¿Alguien quisiera opinar o preguntar? Sobre la paciencia, dos vertientes. El esfuerzo personal para soportar una espera, para soportar una incomodidad, un momento difícil, eso es entendible fácilmente. Sin embargo, Pablo, escribiendo a los Gálatas, les escribe el resultado del pecado, que él le llama las obras de la carne, y luego habla de el fruto, uno, no frutos, sino fruto del Espíritu. Y curiosamente, cuando habla en Gálatas 5:22, que dice, más el fruto del Espíritu, obviamente con E mayúscula, Espíritu Santo, dice, es amor. Entonces, por un lado, hay gente que nace ya con una convicción de servicio, de atención, de respeto hacia los demás, que es amor. Pero aquí en este caso, habla de algo extraordinario, ¿no? Amor, luego gozo. Hay gente más pequeñita, hasta se dice, ese niño y le hacen cosquillas, ¿verdad? Hay gente con paz, gente que su carácter es más de tranquilidad que de algarabía y de que violencia, pero luego dice paciencia. Ah, caray, paciencia. Y sigue benignidad, bondad, mansedumbre, templanza, etc. Pero aquí en la parte de paciencia, esto es obra del Espíritu Santo. Entonces, a ver, ¿de qué hablamos? De que para ciertos niveles bastaría nuestro esfuerzo, nuestra dedicación para ser pacientes, estar controlados en la espera, para que pero hay niveles en que nuestro esfuerzo personal ya no serviría y ello ocuparíamos forzosamente ese fruto, esa parte de ese fruto del Espíritu, que es la paciencia. Y aquí, ¿a qué reflexión llega? Bueno, la gente puede ir a la iglesia, puede saber de Biblia, puede ser pastor, puede ser diácono, puede ser pastora, puede ser lo que ustedes quieran. Pero si no tiene el Espíritu Santo, que es el único que puede dar el fruto
y entre el fruto está la ciencia, jamás de los jamases la persona va a ser paciente. Entonces aquí sí, hay que checar nuestras reacciones. Yo en lo particular, de vez en cuando sí respingo y no pacientemente. Digo, ay Dios mío, que pues no tengo yo esa bendición tuya. Pues entonces habrá que ser más atentos a esto, a vivir del Espíritu Santo, si es que tenemos el Espíritu Santo. Si no, no hacemos güeyes leyendo toda la Biblia y haciendo cosas buenas, pero que no satisfacen las condiciones que Dios pone para que seamos sus hijos, ¿no? Entonces la paciencia como un don y como fruto, pues fruto del Espíritu Santo. Sí, qué interesante. Qué interesante que pidamos esos frutos cuando andamos fallos en la paz o en la paciencia o en la bondad o en los demás, amor, gozo, etcétera. Así es. Y efectivamente a veces pareciera ser que necesitamos un milagro para poder tener uno de estos frutos, algunas ocasiones. A Moisés, por ejemplo, que ocupó, cuando tuvo que golpear la roca, cuando Yahweh le dijo que nomás le hablara, ¿qué le faltó? Bueno, paciencia le faltó. No pudo someterse a la paciencia, ¿no? Sí. Paciencia y afabilidad, ¿no? También. Claro. Ajá. Así es. ¿Alguien más quisiera comentar? Pues yo opino que como conclusión, la paciencia también es otra virtud, ¿no? Porque muchas de las veces se nos acaba la paciencia más rápido de lo que pensamos y renegamos y ahí es cuando debemos de sacar la virtud y pues tratar de orar o más bien recapacitar. Ya teniendo uno paciencia, ya está uno del otro lado, creo. ¿Verdad? Y no hay que desesperarnos porque a veces que pensamos que es el tiempo es como nosotros pensamos en el tiempo, pero para Dios no hay tiempo. Hay que recordar que los tiempos de Dios son diferentes a los humanos. Entonces, para Él un minuto es como un día, o para Él un día es como un segundo. Entonces, eso es cuando más ejercitas la paciencia, porque muchas veces haces una oración, hay veces que Dios contesta porque ya estaba en tu corazón eso que oraste, pero tenía ahí guardado sin que tú se lo pidieras, y pues puede que luego recibas la respuesta. Pero hay muchas veces que uno ora y parece que horas y horas y horas, y pues no. Entonces el tiempo para eso es relativo, a lo mejor es no o es sí, pero a veces parece que ni es no ni es sí, ¿no? Porque no encuentras una respuesta. Entonces uno debe ser paciente para esperar siempre la voluntad de Dios, porque esa es, como dice su palabra, agradable y perfecta. Sí. Así es. Amén. Que por cierto, hablando de la paciencia, va a haber otro fenómeno en el universo. Este es un cometa Neowise o algo así se debe pronunciar.
lo curioso es que este fenómeno es según la ciencia, cada 6.800 años. O sea, a partir de cuando se vaya a ver el cometa el día, a ver si ahorita les puedo decir la hora. Cada 6.800 años. Uy, ya pasó. Sábado 4 de julio, no lo vimos. Habrá que esperar otros 6.800 años. Yo lo vi en la tele. Hablando de la paciencia. Lo curioso es que si es cierto lo que dice la ciencia, este cometa pasó hace 6.800 años. La edad de la creación, como narra el Génesis, o a partir de donde narra el Génesis, si probablemente atrás hubo otra creación como pareciera que hubo, pero por lo menos del Génesis para acá, ya casi son 7.000 años, o prácticamente ya estamos en el 7.000. Entonces, le tocó ver a Adán, este cometa, cuando tenía 200 años más o menos. Jovencito. Jovencito. A lo mejor todavía estaba solo. Sí. A lo mejor Este cometa, cuando murió el fruto prohibido. este cometa fue precisamente el día del eclipse prenumbral, el sábado. Y no se vio nada de eclipse. No se vio que se oscureció un poquito la luna. Pues, ¿Y no viste el cometa? no lo vi. Pasó muy rápido y se me fue. Te estañaste. ¿Alguien más quisiera comentar o preguntar? ¿No? Bueno, entonces si quieren oramos para terminar la reunión. ¿Tú oras, Pa? Quiero decir para lo de la acción, para darle gracias a Dios por lo de Mariana, que salió muy bien, bien. Gracias a Dios. No hubo nada de malo en los estudios que salieron. Por ahí está. ¿Ahí andas, Aide? Ya sé. Ya se fue. No, ahí está Aide. Habló Mauricio. Aquí estoy, solo que tengo apagado el micrófono. No, pues hay que Bueno, darle habló un Mauricio. agradecimiento a Yahweh por esa oración contestada y porque la gloria se le dé a Él, ¿verdad? Porque Él hace las cosas nuevas. Sí. Todos los Habló días. Mauricio para avisar de ese asunto y para comentar que el pronóstico según el doctor era un 95% de posibilidades que fuera maligno. Entonces, demasiado. Muchísimo. Sí. Casi estaban seguros, pues. Ajá. 95 casi, sí, ya. Entonces, nosotros estamos seguros que sí fue un milagro, ¿verdad? Claro. Eso dijo Mauricio también, dice que fue un milagro. Él así lo ve. 95% también de milagro. No, 100% más bien. Obra de Dios. No, pues gloria a Dios a contar ese testimonio. Sí. Sí. Así Muy bien. Padre Santo, Señor Yahweh, que estás en los cielos, te bendecimos, Señor. Bendecimos tu santísimo nombre. Te pedimos que nos permitas honrar tu nombre. Te pedimos que nos ayudes, Padre mío, para jamás usar tu nombre en vano. Gracias, Señor Yahweh, creador del cielo, creador de la tierra, creador nuestro, Señor, el que nos sustenta, el que nos protege, el que permite que sigamos todavía viviendo aquí en esta tierra. Gracias, Señor Santo, por esta tarde. Gracias por la enseñanza bíblica que tú nos das. Permite, Dios mío, que por favor la paciencia aflore en nuestras vidas. Y Dios mío, si por alguna circunstancia no te hemos entendido de tal manera
que tu evangelio no ha llegado totalmente a nosotros por carecer nosotros de información o por carecer de sensibilidad. Perdónanos, Señor Dios, pero permite, por favor, que con un corazón humilde de parte nuestra podamos rendirnos ante ti y tú puedas hacer el milagro, Señor, de darnos de tu Espíritu Santo. Y tu Espíritu Santo nos dé el fruto de él. Y uno de los rasgos de ese fruto, Señor, es la paciencia. Permítanos, Señor, ser investidos de tu Espíritu Santo y permítenos, Señor, estar dando el fruto que en tu palabra se menciona como gozo, paz, amor, paciencia, fe, benignidad, etcétera, Dios mío. Permite, Dios, que tus hijos podamos estar dando ese fruto constantemente. Perdona, Señor, porque en muchas ocasiones nuestra humanidad, nuestros impulsos nos hacen, temido, que obremos de tal manera como si luciera que no te tenemos a ti, Dios. Perdónanos, por favor. Perdónanos, Señor, por dar un mal ejemplo de ti, de tu presencia, de tu poder en nosotros. Perdónanos, por favor. Pero permítenos, Señor, que a partir de hoy podamos ser mucho más atentos, mucho más vigilantes para hacer tu voluntad, para checar en tu palabra, Dios, qué rasgos debemos tener los que creemos ser verdaderamente tus hijos y que podamos someternos, mi Dios, a tu voluntad y deleitarnos en tus mandamientos y en tus indicaciones. Gracias, Padre, por cada uno de los que están conectados y sus familias. Por favor, sígueles bendiciendo, sígueles protegiendo, sígueles sustentando y llenando sus mesas de alimentos ricos, Padre mío. Manda a tus ángeles para que les protejan en sus casas, para que les protejan cuando salen a una necesidad a la calle, Dios, para cuando duermen también, manda a tus ángeles para que les cuiden contra maleantes, Señor. Te damos gracias, Señor, aprovechamos para darte gracias porque tú eres fantástico, Dios mío, y que te manifiestas de tus hijos. Y ahora, Señor, te agradecemos tu milagro, Señor, que has hecho en Mariana. Gracias, Padre mío, porque no obstante todo lo que indicaban los médicos, todo lo que los médicos en su experiencia pensaron que era maligno, resultó que no fue maligno, Dios. Gracias, Padre mío. Gracias, Señor. Gracias porque nos has escuchado, porque has escuchado las oraciones de mis hermanos, has escuchado nuestras oraciones y te ha placido, Señor, ver y hacer que nosotros veamos milagro. Gracias, Padre, porque lo reconocemos y la honra te la damos a ti, mío. No por nuestra fe, no por nuestra paciencia para estar orando, Señor, no por nuestra perseverancia, por hacerlo una y otra vez, pero, Señor Santo, eso es por ti, por tu poder, por tu amor, por tu protección que nos das. Y nos hace, Señor, estar más llenos de fe en ti y más confiados en ti. Permítenos ser muy cuidadosos, Señor, en nuestra manera de vivir, muy atentos. Permite que no te probemos, Dios mío, porque tú no puedes ser probado. Líbranos, Señor Santo, de querer en tu nombre hacer cosas que no debemos hacer. Ayúdanos a bendecirte, pero también ayúdanos a bendecir a nuestros semejantes también. Gracias por todo, Padre mío. Gracias por esta tarde, por tu bondad, por los alimentos que nos has dado, por todo, Señor, por la tranquilidad que estás dando ahí en Guadalajara con una temperatura rica, Señor. Y aquí en Colima, pues ahorita está sabroso también. Muchas gracias, Padre, por todo. Recibe nuestra gratitud, nuestro corazón, recibe nuestra vida, Señor Santo, como ofrenda ante ti. Humildemente, en el nombre del Señor Yeshua, en nuestro Mesías. Amén. Amén. Amén.